Bienvenidos y bienvenidas a Cuerpos Multifónicos. Herramientas corporales para la práctica musical. Un podcast diseñado y producido por el equipo de investigación musical, corporal y escénica Lapsus Lab. Lapsus Lab. Para acompañar, enriquecer y cualificar la práctica diaria de instrumentistas, músicos de cualquier edad, mujeres y hombres, instrumentistas y cantantes aficionados, estudiantes, profesionales, profesores, músicos de alto rendimiento, talleristas de programas de formación artística e integrantes de grupos de música de cámara, de bandas o de orquestas sinfónicas o empíricas. Bienvenidos y bienvenidas a Cuerpos Multifónicos. Herramientas corporales para la práctica musical. Hoy conversaremos con Elizabeth Ramírez sobre el método Feldenkrais y sobre todos los beneficios que conlleva incluir en la práctica musical esta práctica somática e integrativa. No olvides que puedes apoyarnos siguiendo nuestras redes sociales o donando en nuestras cuentas de Patreon y PayPal. Bueno, yo voy a presentarles a Elizabeth Ramírez, la conozco hace 20 años, hola, qué barbaridad. Y pues hemos tenido la posibilidad primero de trabajar como pares en varios proyectos y fue una experiencia muy bonita. Y después, desde hace varios años, bastantes, yo creo que como 8 años, he tomado clases, he sido su alumna en el método Feldenkrais. Entonces he visto cómo, no solamente cómo ella trabaja, sino cómo ha ido creciendo en sus habilidades, en su manera de comunicarse, en su manera de expresarse, y también cada vez ha sido un trabajo que ha ido mucho más profundo. Entonces yo quisiera que Elizabeth nos contaras lo que tú quieras de tu formación, de tus búsquedas en estos años, cómo ha sido. Bueno, gracias querida Elena, ha sido un regalo de la vida, pues conocerte, como tú nos compartiste, trabajar en algunos proyectos, crear proyectos juntas y luego compartir en el espacio desde las lecciones de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais. Pues yo básicamente vengo como desde lo profesional, vengo del contexto creativo escénico. Entonces yo estuve mucho tiempo trabajando como en la escena, en teatro básicamente como actriz, fui profesora de actuación, profesora de voz para actores. Y antes de eso había estudiado música, había estudiado en algunos de los programas académicos en Bogotá, nunca me gradué. Y por este trabajo con la música había llegado la pregunta por la voz y por eso luego pues tal vez fui como investigando en esa línea y fui profesora de voz en algunos programas académicos también de formación de actores en Bogotá. Entonces, eso, cuando uno está trabajando como en ese contexto pedagógico de la voz, necesariamente hay que ir a visitar qué pasa en el cuerpo, qué pasa, pues, qué es lo que sucede realmente en nosotros como seres humanos para hablar, para poder emitir sonido, y hay un montón de preguntas técnicas sobre la respiración, sobre la ubicación. En algún momento había estudiado canto y entonces habían muchas cosas. Eso para mí fue determinante realmente porque pues yo quería realmente en algún momento de la vida ser cantante lírico o cantante lírica, y entonces yo, para mí era como muy intangible el trabajo del todo lo de la fonación. Pues porque como que a uno le decían, no, es que estás tensionando la laringe, y uno, pero ¿y yo qué estoy haciendo? Pues uno hace lo que puede hacer, pero uno no entiende qué es lo que está haciendo para tensionar y cómo hace entonces para dejar de tensionar. O cuando le dicen a uno, no, es que a usted le falta apoyo. Y entonces uno, bueno, sí, me falta apoyo, pero ¿eso dónde es?
Y todas esas cosas tienen que ocurrir en el cuerpo. Y entonces yo, la verdad es que sé que en esa época en que estudiaba esas cosas o me decían eso, yo no tenía conciencia de mi cuerpo. O sea, yo no tenía conciencia muy profunda. Claro, uno tiene conciencia de algunas cosas, uno no puede andar por la vida sin la conciencia. Pero yo no tenía una conciencia muy profunda de la laringe, no sé, del apoyo, del diafragma, de la postura. O sea, no, no, eso no estaba como en mi autopercepción. Entonces, cuando aparece en el horizonte el método Feldenkrais como una posibilidad de poder aprender a ser consciente de sí mismo, a ser consciente de manera integral, pues fue como, ¡ah! Ay, hay algo que le hace a uno tener esa posibilidad y algo que está, pues digamos, como sostenido en una mirada que es de aprendizaje, que es una mirada en un contexto de aprendizaje integral. Entonces fue así como que cuando conocí al método Feldenkrais, primero conocí su texto, el texto que está de divulgación, que es un libro que se llama La autoconciencia a través del movimiento. Es un libro que él escribió para divulgar el método. Fue lo primero que yo conocí. Lo leí en el contexto académico, se leía y se sigue leyendo en los programas académicos de escénicas en Bogotá, en algunos, no sé en este momento, pero está como parte de la bibliografía. Y entonces ahí habían muchas preguntas. Cuando uno tiene la oportunidad de hacer el entrenamiento, pues esto se amplía de una manera exponencial. Es como lo que está en ese libro es realmente, él hizo una síntesis para divulgar esto que es muy potente y muy grande. Es Siempre me ha como, parecido difícil leer el método. Me ha parecido que es, digamos, habiendo hecho una práctica contigo de muchos años y yo había conocido el método un poco antes, unos años antes, a través de otra persona, me parece que es mucho más sencillo el método en la práctica que en la teoría. ¿Tú qué piensas de eso? claro. Lo que pasa es que si nosotros nos contextualizamos de cuando el doctor Moshe Feldenkrais empezó a crear su método y a escribir sobre él, él fue un pionero en la investigación neurocientífica. Entonces, en el momento en el que él está investigando la relación mente-cuerpo y está investigando cómo es que nosotros aprendemos a aprender, qué pasa a nivel profundo, a nivel del sistema nervioso, a nivel neuronal, toda esa investigación en la época de él era una investigación incipiente, que no tenía, pues digamos, los laboratorios de neurociencia que hay hoy en día, no había ni la mitad de los aparatos para medir nada de las ondas cerebrales o de la RUT, no había nada de eso. Entonces, lo que él hizo una investigación muy amplia y era un genio, ese señor era genio y era un apasionado por la investigación. Entonces, lo que yo puedo decirte para responder esa pregunta es que habían muchas cosas que él le costaba poner como en un texto que fuera como de divulgación general y que no estuviera en un lenguaje científico como tan duro. Entonces, yo creo que él hizo un gran esfuerzo por poner en un lenguaje para que todas las personas pudiéramos comprender de lo que él nos estaba hablando y sin embargo, como todo esto estaba así empezando, el lenguaje era pues un poquito esquivo en el sentido de cómo poner toda esa investigación que es muy formal y muy académica para un texto de divulgación. Entonces, y sobre todo cuando lo que él estaba intuyendo y lo que él estaba comprobando, pues muchas de esas cosas hoy en día ya están súper comprobadas, pero él no las podía dar tampoco como en los setentas, cuando él empieza a escribir estos textos, setentas, ochentas,
pues no podía como ponerse en un lugar como tan formal. Entonces a él también le tocó hacer un gran esfuerzo por eso. Por eso es que los textos yo siento que son, que son como son. Y además porque es un hombre que viene de la ciencia, es un ingeniero. Entonces él, la manera de su escritura, pues digamos que es escueta de alguna manera o que tal vez también las traducciones no nos ayuden, como es un lenguaje científico a veces. Entonces digamos que es un reto también traducir los textos. No quiere decir Claro. que todos los textos sean científicos así duros, no, porque él hace gran divulgación y en los libros que tenemos en español, que son varios afortunadamente ya, pero pues es un reto tanto para la traducción como para él poner su pensamiento en un texto. Claro. Bueno, mira, te pregunto algo. Cuando hablamos del método Feldenkrais, pues nos remitimos directamente a cómo tomar conciencia del cuerpo. Justamente tú nos estás contando cuando nos cuentas todo tu trabajo con el canto, cómo necesitaste buscar eso que no estaba en la conciencia. Entonces, yo quisiera que nos contaras un poquito cómo nos ayuda el método precisamente a esa toma de conciencia del cuerpo, de la voz. Pues digamos que el método justamente busca que nosotros podamos aprender que, bueno, eso es muy bonito de la metodología. Primero que es un método, eso siempre vale la pena volverlo a mencionar, que no es una técnica, que son conceptos distintos. Y como es un método, nosotros podemos hacer como un camino de aprendizaje bastante personal, bastante pues diseñado para lo que nosotros vayamos necesitando. Por eso es tan maravilloso, porque cobija a una persona para mejorar su salud integral, simplemente para estar con una salud integral, o para una persona que quiere trabajar algo como el canto o como o un deporte u otra cosa. Entonces, digamos que él en esta investigación de cómo es que aprendemos se da cuenta, por ejemplo, que para poder hacer un aprendizaje más profundo, más consciente y más eficiente, pues hay unas maneras de moverse. Entonces, por ejemplo, entre más detallado y entre más lento se haga un movimiento, más tiempo tengo de poder darme cuenta de todos los detalles que ocurren alrededor de ese movimiento. A veces se habla como de técnicas blandas o de metodologías blandas, que porque uno no hace un esfuerzo muscular o no termina cansado o no suda o no duele, pero digamos de lo que sí es muy importante mencionar es que el método Feldenkrais está también, además de hablándole a nuestro sistema musculoesquelético, le está hablando a nuestro sistema nervioso. Y para poder hablarle al sistema nervioso, pues el lenguaje no es el mismo que cuando yo voy a fortificar un músculo. Son aprendizajes ambos necesarios, pero un poco distintos. Entonces, digamos que poder entrar a darnos cuenta y a ser conscientes de nosotros mismos toma tiempo, toma tiempo y por eso pues hay que hacer un proceso y por eso digamos las lecciones siempre buscan que haya todo el confort posible, porque otra cosa de la que nos habla la metodología Feldenkrais es que para nosotros poder hacer un aprendizaje eficiente de algo, necesitamos tener las condiciones para eso. Es decir, que no tengamos condiciones adversas, es decir, que no estemos luchando con el frío, con el calor, que tengamos hambre, que algo nos duela, porque nuestro sistema nervioso va a querer solucionar todo eso, porque es así, nuestro cuerpo es muy sabio y va a querer solucionar eso y la atención se va a ir ahí. Entonces, por ejemplo, darnos cuenta que necesitamos tener unas condiciones de aprendizaje, que eso es incluso antes de ir al piso, a la colchoneta a empezar una lección. Es bueno, yo tengo ropa cómoda, estoy en un lugar tranquilo, no tengo amenazas externas. Y eso pareciera que no fuera importante y es muy importante.
para el aprendizaje y ese para el aprendizaje en general, ¿no? Para el aprendizaje de lo que queramos, de tocar un instrumento, de lo que sea. Yo quisiera solamente centrarnos en que cuando tú dices, cuando uno va al piso, cuando va a trabajar en el piso, por qué el método? ¿Por qué Moshe Faldenkrais decidió que era importante hacer este trabajo acostado en el piso o en una superficie Bueno, digamos que horizontal? vale la pena mencionar que, pues, que él nos dejó dos estrategias, dos modalidades de trabajo. Una que son las lecciones grupales o individuales también se pueden, de autoconciencia a través del movimiento, que son lecciones guiadas por una persona entrenada a través pues, de la voz, a través de indicaciones y guías verbales. Y esas lecciones, la gran mayoría de lecciones, pues son acostados sobre la espalda boca arriba, de lado, boca abajo, incluso hay algunas lecciones que van a 4 apoyos, pero también hay algunas lecciones sentados o de pie, son menos. Y tienes razón, la mayoría son sentados sobre la espalda y boca arriba. Y luego está la modalidad de la integración funcional, que es un trabajo uno a uno, un trabajo individual, donde el profesional Feldenkrais mueve a la persona y es a través del contacto de las manos. Entonces el profesional toca a su alumno, en este caso no es pues no es un paciente, o bueno, digamos en los términos de Norteamérica es un cliente, pero es su alumno. Y el contacto es a través de las manos, donde le está invitando a tener esa conciencia a través de las manos. ¿Por qué en el piso y por qué esa elección? Bueno, ahí hay varias cosas. Una es cuando nosotros estamos acostados sobre la espalda y boca arriba, tenemos el estímulo del contacto con el piso. Ese estímulo, esa sensación ya de tener ese contacto con el piso, nos da información que podemos cada vez que uno va haciendo las lecciones la va teniendo más cualificada. Entonces esa información es, estoy mejor apoyado en este hombro que en este. Entonces, por ejemplo, si uno va al piso y se acuesta, y si las personas pudieran hacerlo ahora, pues podrían darse cuenta si apoyan igual un hombro que el otro. Entonces, al darse uno cuenta, por ejemplo, en esa pequeña variable, si mi hombro izquierdo está más lejos del piso que el derecho, pues bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Hay alguna tensión o está más tensionado el derecho o el izquierdo o está? ¿Por qué ese desnivel? Puede ser que esté cómodo para uno, pero ahí hay información que más adelante pues uno verá qué hace con ella, pero pues el piso le refleja a uno el cuerpo, al tener el piso pues como un área regular, fija, y nosotros al entrar en contacto con él, entonces nos reflejamos ahí y podemos empezar a darnos cuenta de cosas que están pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Esa es una de las razones, es como para el método siempre hablamos o decimos que el piso es un maestro porque es neutral, siempre está ahí y nos refleja. Eso es uno, pero por el otro lado cambiamos la relación con la gravedad. Cuando estamos sentados o de pie, tenemos que tener activados grupos musculares para poder estar erguidos y no caernos hacia el frente, que la cabeza pesa mucho. Entonces, en el piso, pues podemos descansar todas esas musculaturas y podemos dejar que la gravedad actúe de una manera pareja en todo el cuerpo y esas musculaturas pueden descansar un poco. Es decir, que yo puedo empezar, o cada persona, cada uno de nosotros puede liberar esos esfuerzos de sostenerse erguido, y al dejar que el cuerpo ya no tenga que trabajar en eso, yo puedo empezar a buscar sentir otra cosa. Entonces tengo espacio, pues cada uno de nosotros tiene la posibilidad de empezar a sentirse de una manera más cualificada o sentir cosas distintas a cuando está de pie. Cuando está uno de pie, pues uno no se da cuenta de todo lo que está haciendo para poder estar de pie. Al cambiar y dejar que el piso lo sostenga a uno, todas esas musculaturas descansan y la atención se puede dirigir a sentir
y a cualificarse a sentir otras, lo que uno quiera que vaya a sentir, el giro de la cabeza, la respiración. Entonces, porque ya, pues digamos, puedo tener un espacio para hacerlo. Y hay más cosas con relación a esto de por qué en el piso. Hay otras técnicas somáticas o otras modalidades somáticas que no trabajan así, pero pues el método tiene esta opción. ¿Mm? Sí, pues a mí me gustaría que pasáramos a hablar un poquito, pues, precisamente tú dijiste la palabra somática, de la educación somática. Este método está íntimamente ligado o es una forma de educación somática y que exige de pronto un trabajo a largo plazo para que uno realmente tome conciencia. Lo digo por mi propia experiencia, porque llevo bastante tiempo y solamente después de bastante tiempo empiezo a volver hábitos míos todo esto que se trabaja en las lecciones. Entonces pienso que justamente una de las cosas que sería importante invitar a quienes nos están escuchando es justamente a que no se conformen con una lección o dos o con un taller de 3 horas, porque con eso escasamente van a tener como una aproximación a lo que es el método, pero para realmente que eso tenga sentido para uno, forme parte de la cotidianidad de uno, tiene que ser de mucha paciencia y de dedicarle mucho tiempo y después uno va a ver todos esos beneficios, ¿no? Claro. Entonces, hablemos un poquito de la educación somática. Claro, y gracias por mencionar esto, porque digamos, este es un contexto de aprendizaje como otros aprendizajes. Es como que a veces se nos olvidara que, por ejemplo, para poder tocar un instrumento, cualquiera que sea, pues hay que dedicarse, hay que estudiar horas y horas y horas durante meses y años para en algún momento sentir que uno tiene cierta calidad. Lo mismo con cualquier práctica, en un deporte también, o en la danza, o en una receta de cocina. A la primera vez uno apenas pues tiene una información, pero para que para que un aprendizaje sea realizado a nivel, pues digamos, cada vez más cualificado, pues hay que repetir y repetir y eso es un proceso. Entonces, Ujú. bueno, la educación somática, pues digamos el término como somática realmente aparece como en el contexto occidental hacia los 70. Se lo debemos al doctor Thomas Hanna, que es la persona que empieza a escribir y a denominar como este término de educación somática en un contexto formal y académico. Digamos que como tú bien dijiste, el método Feldenkrais es una de las prácticas somáticas, pero hay pues más prácticas somáticas porque estamos hablando de la relación o la visión de la persona de manera integral, donde no estamos hablando solamente del cuerpo, sino, o no solamente de la mente, sino que estamos hablando de un ser y que eso es lo que, pues digamos como en lo que significa, pues yendo al término, a la raíz etimológica del término soma, es un ser y digamos que para Thomas Hanna no es solamente un cuerpo o solo una mente, sino en las palabras de él más o menos, es un proceso vital, es un organismo vivo, es justamente una vida que está sucediendo y las vidas que suceden pues no son fijas. Entonces la educación somática pues nos está hablando al unir lo de soma y educación, de cómo aprender a vivir esos procesos vitales, entendiendo que somos seres que tenemos un cuerpo, que tenemos una mente, que tenemos emociones, que tenemos la psique, que tenemos el movimiento y tenemos pues una materia, una corporalidad. Y todo eso hace parte de los seres que somos, como persona, como ser humano. Entonces, pues la educación somática lo que en general y siendo pues como muy así muy general, busca o como yo lo veo es entender que esos procesos vitales y esos procesos de aprendizaje de cualquiera de nosotros a cualquier edad tienen que ver con todos estos aspectos, con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra emoción
nuestro pensamiento. Todo eso está junto. Y Feldenkrais lo decía, que justamente todos estos aspectos pues son parte de la misma pues de la misma persona, no están pues separados, no podemos decir ahora entonces soy un ser pensante y ahora entonces pues digamos es una visión integrativa. Em, entonces, la educación somática justamente lo que busca es cómo aprender lo que sea que queramos aprender desde esa visión integral. Pues eso, digamos, me hace pensar, Elizabeth, que hay una cuestión que tiene que ver con cuando uno, como tú lo dijiste hace un rato, un músico o un cantante o un deportista toma horas y horas y horas entrenando algo, puede tomar malos hábitos, puede tener unas tensiones de las que no es consciente y ahí empiezan entonces también a surgir problemas de dolores o de alguna estrés que hay en el cuerpo y entonces ese punto de justamente de la oportunidad que te da el método de descubrir tus propios movimientos por la lentitud con las que se hacen, con los que se van haciendo estos movimientos. Entonces, yo te preguntaría si es posible prevenir algunas lesiones con este trabajo del que estamos hablando. Como yo lo veo, sí, digamos que a esa pregunta, como que sí. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos en las lecciones o en la práctica o al realizar el método Feldenkrais, como en a realizar las lecciones, es a escucharnos, a sentirnos, a activar esta posibilidad de propiocepción de una manera cualificada. Y esto nos da pues la posibilidad de elegir, a veces a un nivel consciente, pues, y eso es el ideal, darnos cuenta, poder darnos cuenta cómo hacemos lo que hacemos, cómo nos movemos, darnos cuenta si tensionamos, si no tensionamos, si cuando vamos a empezar, por ejemplo, en tu ejemplo del músico, si cuando un músico va a empezar a sentarse a estudiar una partitura, aprieta la mandíbula, por ejemplo, y no se ha dado cuenta, simplemente pues no se ha dado cuenta o se tensiona en otros lugares y no se ha dado cuenta que podía hacer su estudio de una manera sin esas tensiones. El método nos ayuda a darnos cuenta, a sentirnos con una alta calidad. Entonces, digamos que eso toma como que un aprendizaje así no, normalmente no nos ha sido dado. Ahorita, digamos que cada vez es más posible y hay programas académicos en el mundo y en Bogotá que están ya considerando todo esto, pero digamos hasta esto es hace unos pocos años. Antes de eso nosotros no teníamos la posibilidad de tener un espacio para cualificar el sentir, el sentirse y sentir el movimiento. Entonces, se podrían prevenir, sí, muchas lesiones en las personas, pues, no solamente en la práctica instrumentista, sino en la vida, digamos en darnos cuenta si, por ejemplo, en los muebles que usamos en la casa hay algo que sea susceptible de mejorar o en la manera en que nos movemos. Entonces sí se puede, sí es uno de los beneficios de la práctica del método poder prevenir lesiones, pero ese prevenir lesiones viene del aprendizaje a sentirse a uno mismo de una manera cualificada. Bueno, yo creo que también vendría aquí, aparecería un factor importante cuando, por ejemplo, alguien está tocando un instrumento, cuando está estudiando es una cosa, pero cuando se presenta frente al público y tiene unas tensiones que tienen que ver con que esto me tiene que salir muy bien, no me puedo equivocar, y ahí aparecen nuevas tensiones. Yo creo que ese es un tema del que habría que hablar muchísimo más, pero podríamos dejar una especie de abrebocas sobre este tema que habría que profundizar de cómo conectar esa situación de emotiva, de mucha presión que puede recibir el que está presentándose frente al público o presentando un examen. No sé si quisieras decirnos algo como para cerrar este
este primer diálogo sobre cómo podemos nosotros controlar o realizar alguna acción que nos ayude en estos momentos, digamos. Bueno, ahí hay varias cosas. Y bueno, yo ahorita no me llegaron a la memoria palabras del doctor Feldenkrais, pero bueno, hay alguna, por ejemplo, mm, que me ayudaría a responder eso y es, encontré por ahí una que dice que el aprendizaje verdaderamente importante es ser capaz de hacer lo que ya saben, lo que ya se sabe hacer, hacerlo de otra manera. Mientras más maneras tengamos de hacer las cosas que ya sabemos, más libertad de acción tendremos. Entonces, digamos, cuando una persona está ante un momento, ante un auditorio o ante una, o como en tu ejemplo, ante una pieza que es difícil y se tensiona y esto le trae pues como unas respuestas emotivas complejas, pues digamos, sí, seguramente esa persona estudió mucho tiempo esa partitura y ya relacionándolo con la cita, ya sabe hacer de eso, pues ya lo sabe hacer de alguna manera, ¿no? Habría que esa persona entrar a darse cuenta qué es lo que genera toda esa cascada de reacciones o de emociones para poder hacerlo de otra manera y elegir qué quiere hacer. Entre ese darse cuenta de ver qué es lo que está pasando, pueden haber cosas corporales, es decir, que está incómodo con la silla en la que está estudiando, por ejemplo, y no se ha dado cuenta, que está tensionando musculaturas que no necesita tensionar, pero también pueden haber otras que, pues bueno, ya no son tanto del reino del método Feldenkrais, pero que por ejemplo, desde el método, ¿cómo está respirando? ¿Cómo está respirando y cuál es su movimiento respiratorio realmente para abordar esa partitura? ¿No? Digamos que si su respiración cambia cuando está ante un auditorio o no. Porque puede ser que cuando está estudiando solito en su casa está respirando de una manera, está tranquilo, no tiene la atención, pero cuando llega la preocupación a la psique y hay otro montón de cosas que la persona podría indagar a nivel de psique, en otro contexto, de pronto eso se refleja en su manera de respirar y no se ha dado cuenta. Entonces, podría ser una vía que si se da cuenta de que está respirando distinto, respire de una manera consciente, renovada, se dé cuenta de cómo está su postura, si está tensionando o no está tensionando, en dónde está tensionando. Y para hacer todo esto, pues sí vale la pena haber hecho un camino previo de cómo es entrar a sentirse a sí mismo para poder elegir otra cosa. Eso era lo que Bueno, quería. pues yo creo que esta es una invitación, genial. Esta es una invitación, yo creo, Elizabeth, que podemos hacerle a la audiencia para que se unan a nosotros y podamos seguir hablando de estos temas que, pues, que nos afectan, nos interesan, nos ayudan en nuestra cotidiana vida, pero también quien es artista o quien es un bailarín y quiere trabajar sobre esto porque se siente mejor, porque lo va a hacer más fácil, porque no va a tener probablemente más lesiones, sino menos lesiones. Y yo quisiera cerrar con una frase que me encontré de Daniel Barenboim que dice: la forma de tocar de Rubinstein era tan natural que a uno le parece un juego de niños. Cuando alguien intenta alcanzar semejante claridad, se da cuenta de cuán difícil es lo aparentemente fácil. Maravillosa esa cita. Es eso de lo aparentemente fácil me parece muy bonito porque justamente el método Feldenkrais todo el tiempo nos está invitando a hacer las cosas de una manera agradable, de una manera gozosa, que nos guste cómo se siente el movimiento, que no, pues que las tensiones lo único que generan es desgaste de energía a nivel mental, muscular, para poder hacer esto que pareciera fácil, que pareciera muy fácil, pero para poder liberarse de todas esas tensiones también pues que hay que hacer algo para que eso Hay que hacer suceda. algo.
Para Bueno, poder tener esa invitémonos. libertad que seguramente se veía a Rubinstein cuando tocaba, ese gozo y esa libertad que tenía. Exacto. Esa posibilidad de disfrutar solo se logra cuando ya uno ha superado muchos primeros pasos y muchas primeras tensiones que logra sacar y tú, como nos decías, esa cuestión de respirar adecuadamente en el momento que toca para que fluya el movimiento y fluya pues todo lo que tiene que fluir. Bueno, Sí, muchas pues queda, gracias. queda la invitación, es una maravilla todo lo que estamos nosotros también seguramente invitándolos más adelante desde cuerpos multifónicos a darnos cuenta que somos ese primer instrumento que donde luego acogemos a un músico puede acoger a otro instrumento y que de todas maneras como seres vivos tenemos la posibilidad de aprender siempre, como humanos. Estamos diseñados para el aprendizaje y que esa es la buena noticia también que nos trae el método Feldenkrais, es decir, que siempre podemos aprender de maneras nuevas y renovadas lo que queramos, desde una práctica musical hasta la decisión que sea. Entonces, invitadísimos a seguir escuchando los podcasts de cuerpos multifónicos, invitados a sentirse por ahí durante el día, a ver cómo es este tomar un instante del día para ir a sentir qué está pasando en el cuerpo. A veces estamos tan preocupados por resolver la vida que no es tan fácil tomar un momento de sentir cómo es la respiración, cómo está las sensaciones del cuerpo y es una invitación también para eso. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Bueno, no, Bueno, gracias a ti y bueno, gracias por este tiempo. Ante compases para activar movimiento consciente. Esta es una guía práctica para invitarte a realizar movimiento consciente y así despertar a tu cuerpo antes de empezar tu estudio o práctica diaria. Recuerda tener un espacio cómodo donde no tengas interrupciones. Empezarás esta guía en el suelo, así que prepara un tapete, un mat de yoga y también puedes usar una manta o una estera asegurándote que amortigüe todo tu cuerpo. Usa ropa cómoda que te permita moverte con libertad y que te brinde confort térmico. Puedes pausar esta grabación las veces que lo sientas necesario para hacer una exploración personal a tu propio ritmo. Siéntete en libertad de pausar esta grabación cuando lo sientas y explora de manera autónoma. Ahora, por favor, ve a ese lugar que tienes listo, disponible en el suelo, ese gran maestro. Ubícate en el suelo en posición de cúbito supino, con tu cuerpo sobre la espalda, boca arriba, y empieza a sentirte de manera consciente. Percibe cómo tu cuerpo es sostenido y a la vez reflejado por el piso. Activa tu autopercepción y date cuenta si hay alguna sensación de tensión, cansancio. Y si la hay, permite que tu cuerpo de manera suave sea sostenido por el suelo y libera cualquier esfuerzo que no necesites ahora. Siente todos los pequeños movimientos que empiezan a ocurrir. Estos movimientos y ajustes son una música que realiza tu cuerpo dentro de ti.
Ahora que empezaste a despertar tu autoconciencia, empieza a hacer un recorrido de manera atenta y curiosa. Percibe qué lugares de ti se mueven cuando respiras. Qué lugares de tu cuerpo se apoyan con claridad en el suelo. ¿Qué lugares de tu cuerpo no tocan el piso? ¿Cuánta distancia hay entre tu cuerpo y el piso en esos lugares? ¿Qué imagen, sensación o percepción llega de tu esqueleto cuando piensas en él? Imagina una línea que divide tu cuerpo del lado derecho y del lado izquierdo. Compara cada lado de ti. Tal vez encuentres diferencias, tal vez no. Conexión cabeza, columna vertebral, pelvis. Ahora entra en conexión con la estructura esqueletal de tu cabeza, con tu cráneo, con la estructura de tu columna vertebral y con la estructura de tu pelvis. Simplemente percibe qué imagen interna o sensación aparece. Por favor, dobla tus rodillas, apoya los pies y encuentra un lugar cómodo y estable donde puedas dejar así tus piernas. Prueba la distancia entre una pierna y la otra, la distancia entre tus pies y tu cuerpo. Te darás cuenta que la relación de tu columna lumbar y el suelo cambia en esta configuración. Ahora empieza a investigar de manera suave, lenta y amable cómo acercar y alejar tu columna vertebral del piso. Escucha lo que tu cuerpo necesita mover para acercar y alejar tu columna vertebral del suelo. Tal vez percibas cómo tu pelvis también se mueve, como tu cabeza quizás se mueve un poco. Tal vez tu mentón se acerque y se aleje del pecho. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es este movimiento en este momento? ¿Y cómo respiras cuando haces este movimiento? ¿Tu respiración es fluida o continua o se detiene en algún momento? Percibe tu mandíbula. ¿Tu mandíbula está suave o estás mordiendo con fuerza? Suaviza tu mandíbula si fuera necesario. Y después de estos primeros movimientos, haz una breve pausa, tómate unos segundos y descansa. Ahora retoma la configuración postural con tus rodillas dobladas, los pies apoyados en el suelo, de manera cómoda y estable. Entra en el mismo gesto de movimiento, suave y lento, y esta vez investiga un poco cómo podrías mover tu cuerpo, empezando algunas veces a moverte desde tu pelvis, otras veces a moverte desde tu cabeza y otras veces empujando desde tus pies. Sigues
alejando y acercando tu columna vertebral al suelo, solo que el lugar desde donde arranca el movimiento lo decides tú. Invita a tu respiración a ser parte de esta exploración. Sincroniza tu movimiento respiratorio y el movimiento de tu cuerpo. Date un momento para explorar distintos ritmos, calidades y cualidades al moverte. Cuando inhalas, cuando exhalas. Pausa y escucha lo que tu cuerpo te dice. Puedes alargar las piernas, si así lo deseas, y tómate una pausa que es fundamental para sentirte. En esta pausa puedes volver a las preguntas del inicio y notar si algo ha cambiado en ti. O simplemente de manera tranquila, percibir todos los mensajes que tu cuerpo te dice en este momento, en este presente. Esta exploración podría ir mucho más lejos, como en una de las lecciones del método Feldenkrais. Sin embargo, te invito a que ruedes sobre un costado para venir a sentarte y ponerte de pie. Tómate el tiempo que necesites para hacer esto. Puedes pausar esta grabación en este momento para venir a sentarte y luego ponerte de pie. Y ahora que estás de pie o sentado o sentada en una silla con los pies apoyados en el suelo, empieza a realizar de manera autónoma esta misma exploración que realizaste en el piso en otras configuraciones. Sosteniendo la atención sobre tu columna vertebral, sigue moviéndola de la misma forma que lo hacías en el suelo. Y ahora que el piso no restringe tu movimiento y no lo refleja, ¿cómo puedes realizar esta misma exploración para mover tu columna vertebral en relación a tu cabeza, a tu pelvis y a tu respiración? Si estás de pie, ¿cómo te sostienen tus piernas y tus pies? Si estás en una silla, ¿cómo te sostienen los isquiones? ¿Cómo respiras ahora para hacer este movimiento? Y pausa, tómate unos momentos de descanso, ubica dónde está tu instrumento, tenlo cerca de ti. Y antes de tomar tu instrumento, recuerda cómo es tu cuerpo, cómo se organiza cuando tienes tu instrumento en las manos, cómo se organiza tu cuerpo con tu violín, tu viola, tu flauta, tu trompeta, con el instrumento que tocas. Cómo se organiza tu columna vertebral en la imagen interna que tienes en relación a tu instrumento. Imagínalo y sigue respirando de manera fluida. Ahora, por favor, explora con tu instrumento todavía sin hacer sonido. Toma tu instrumento y antes de empezar a hacer sonido, organiza tu cuerpo como cuando vas a tocar. Y desde allí empieza a mover tu cuerpo de manera suave y lenta, buscando esta conexión
entre la cabeza, tu columna vertebral, tu pelvis, tu respiración. Puedes empezar a hacer los movimientos de grande a pequeño, hasta que los movimientos son muy pequeños, casi como si los hicieras de manera invisible. Explora un poco más y cuando lo necesites, haz una pausa. De hecho, haz una pausa, descansa y recuerda que siempre puedes elegir liberarte de esfuerzos innecesarios. Vuelve a tomar tu instrumento y esta vez vas a liberar sonido y movimiento al mismo tiempo. Lleva esta exploración de movimiento a la liberación del sonido. Deja que este movimiento siga vivo en ti y empieza a realizar sonidos largos y continuos, invitando a tu respiración. Así sincronizas tu movimiento, tu respiración y el sonido que te proporciona tu instrumento, todo de manera sincronizada. Imagina que tu cuerpo se amalgama con tu instrumento. Y que todo este movimiento consciente es uno solo. Todo este movimiento es desde el cual nace en este momento tu sonido. Ahora te invito a realizar esta exploración un poco más de tiempo, si así lo eliges. Disfruta de esta exploración, de tu sonido, y recuerda que puedes sonreírte a ti. Muchas gracias.